Buenas noches, mi nombre es Claudia Martínez Don Juan. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de los que son los indicadores de salud. Muchas veces hemos escuchado o visto en las noticias algunos datos que nos muestran cómo son algunas cuestiones en cuanto a la salud, que aumentó el índice de la tasa de, pero pues muchas veces no sabemos qué significan realmente esos datos. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, cuando nos dice que de las 703.047 defunciones registradas en el 2017, porque son las últimas que se han publicado, el 56.1% fueron hombres y el 43.8% mujeres. O sea, ¿qué significa realmente estos datos? Aparte que del total de esas defunciones, el 88.6 debieron de ser por enfermedades y problemas relacionados con la salud y el 11.4 fueron por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. Como podemos observar, estos datos nos obligan a pensar que muchas de las personas están falleciendo precisamente por enfermedades. Ahora bien, nos queda saber qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder modificar esos datos y que ya no esté tan alto el índice de funciones precisamente por enfermedades. Como podemos observar en la siguiente gráfica que nos proporciona el INEGI acerca del indicador de mortalidad. Los indicadores pues precisamente nos van mostrando cómo va aumentando o también pudiera ser disminuyendo alguna situación específica, en este caso a lo que se refiere a la salud. Si podemos ver la imagen, es muy triste ver cómo ha ido en aumento. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que va a pasar en unos cuantos años? O sea, ¿va a seguir aumentando y aumentando? Si ya identificamos cuáles son las causas, entonces creo que es el momento, ¿desde cuándo? Que debió de haber sido el momento para poder decidir hacer algo para poder disminuir este índice de mortalidad. Pero debemos de partir de qué es la salud. La salud muchas veces pensamos que solamente se refiere al aspecto físico, pero no es así. Para la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, estar enfermo no necesariamente tiene que ver con la cuestión física, a lo mejor puedo estar enferma mentalmente o socialmente. Independientemente de cuál sea la situación, pues no hay una sensación de salud, más bien es de enfermedad. Para esto vamos a utilizar lo que son los indicadores. Un indicador es una medición que refleja una situación determinada, es decir, un número que maneja o que refleja más bien una situación determinada, un 85%, un 25%, el que sea nos va a dar una idea de cómo se está presentando en este caso alguna enfermedad o alguna situación en específico para objetivar de forma cuantitativa o cualitativa los datos que existen. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esos datos nosotros vamos a poder identificar cómo estamos a nivel poblacional. Entonces, en el caso de un indicador de salud, van a ser medidas que cuantifican y permiten evaluar dimensiones del estado de salud de la población, pero no nada más va a ser del estado de salud de la población, sino también de los sistemas de salud que desafortunadamente se ha recibido muchísima información acerca de la falta de atención, de la falta de calidad. La gente se queja y se queja, sobre todo por los sistemas de salud pública. Entonces, ¿de qué le va a servir al sistema de salud pública ver cómo está en algunos aspectos? Pues precisamente eso lo vamos a ver más adelante cuando podamos explicar de qué manera afecta esta situación. Entre los indicadores de salud podemos encontrar que puede haber positivos, aquellos que tienen una relación directa precisamente con el estado de salud. Por ejemplo, que en cuanto mayor sea la magnitud, pues obviamente mejor va a ser el estado de salud, pero también existen los negativos, que mantienen una relación pero de tipo inversa. Es decir, que cuanto mayor sea la magnitud, peor va a ser el estado de salud de los sujetos de la población. Para poder entender esto más claro, o para que quede más claro, tenemos que identificar cuáles son las características deseables de un indicador de salud. O sea,
¿Qué atributos debe de tener un indicador de salud para que sea bueno? Tenemos la mensurabilidad y la factibilidad. O sea, si yo quiero evaluar un indicador de salud o medir un indicador de salud, tiene que haber datos suficientes para poder hacerlo, si no, ¿con qué voy a medir? ¿O qué voy a medir? La validez se refiere principalmente a que el indicador mida aquello que quiere medir. La oportunidad es que realmente sea en el momento oportuno, en el momento adecuado, y lo mismo con los resultados, que se reflejen inmediatamente después de que se ha recolectado toda esa información. La reproducibilidad quiere decir que cualquiera puede investigar y obviamente tiene que encontrar más o menos los mismos resultados encontrados. La sostenibilidad se refiere a las condiciones. No va a ser lo mismo un indicador que se mide en una población rural a una que se mide en una urbana. Y la relevancia e importancia, yo creo que aquí es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos van a servir esos indicadores? ¿De qué nos va a servir el saber que está el índice de esta manera? Y por último, aquí la comprensibilidad. Esos datos tienen que ser comprensibles para cualquier investigador o cualquier persona que precisamente se dedique a obtener este tipo de información. Pero entonces, ya teniendo aquí ahorita las características, tenemos que determinar cuáles son esos usos o para qué nos va a servir precisamente un indicador. Entonces, principalmente un indicador nos va a servir para describir. ¿Qué vamos a describir? ¿Cómo está alguna situación en específico? También nos sirve para predicción o pronóstico, como lo vimos en la gráfica que les mostraba acerca de la mortalidad. Pues obviamente vemos que va en aumento. Vamos a ver qué esperaríamos entonces de los próximos años. ¿Va a seguir aumentando? Probablemente sí, si no se hace algo en este momento. También tiene que ver con la gestión de sistemas y mejoramiento de calidad, principalmente en lo que se refiere a los sistemas de salud, en cuanto a la evaluación que nos va a permitir medir esa variable, la promoción de la causa, o sea, ¿para qué nos va a servir? Precisamente el conocer ese indicador. Esto muchas veces lo llegan a utilizar los políticos para poder generar adeptos. También tenemos la rendición de cuentas, o sea, ya nos pudimos dar cuenta que ese indicador está presente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho también para poder bajar su nivel? La investigación, que es básica, y los indicadores sensibles al género. ¿Por qué sensibles al género? Porque muchos de los datos que nos muestran tienen que ver con que les da más a los hombres o les da más a las mujeres, y esto nos va a servir para identificarlos como unos determinantes que nos van a permitir diseñar aquellas medidas necesarias o técnicas necesarias para poder disminuir su presencia. Los indicadores los podemos dividir en aquellos que van a evaluar los servicios de salud y que a su vez se dividen en estructura, accesibilidad o disponibilidad. ¿Qué tan accesible es acudir a un instituto de salud o a una institución donde brindan salud? ¿Qué tantos hay? ¿Cuántas camas hay? O sea, toda esta información nos va a ayudar a nosotros para poder analizar cómo están los servicios de salud. También tenemos el proceso, que está relacionado con la productividad. ¿Realmente están haciendo lo que deben de hacer con su rendimiento, su uso, su utilización y su calidad principalmente, que es una de las quejas que más tienen los derechohabientes? Y por último, de resultados, que se refiere a la anticipación, la efectividad, realmente se está cumpliendo el objetivo, qué tan eficientes son, y prácticamente si esa sustentabilidad relacionada con los ingresos que les otorgan, pues realmente se está llevando a cabo como debe de ser. Entre algunos de los ejemplos o indicadores de salud también podemos encontrar la asignación de recursos, la distribución de los mismos, la tasa de crecimiento de la población, la tasa de alfabetismo, las condiciones de vivienda, la pobreza, la disponibilidad para alimentos, y también la disponibilidad de servicio, la accesibilidad, la calidad de la asistencia y la cobertura, todos ellos divididos en cuanto a política sanitaria, indicadores sociales y económicos y la prestación de salud. Esta información les sirve más que nada a los sistemas de salud para darse cuenta en qué están fallando y por lo tanto qué es lo que deben de hacer. Entre los indicadores de los estados de salud tenemos la mortalidad, la esperanza de vida, la natalidad, la morbilidad, la calidad de vida. Esto nos va a ayudar también a identificar cuáles son las causas que están ocasionando alguna de estas situaciones y qué es lo que se puede hacer para poder abatirlas.
Entonces, como conclusión, yo puedo decir que los indicadores de salud a nosotros como profesionales de la salud nos sirven para poder identificar qué es lo que está pasando tanto en la población en cuanto a salud y en los sistemas de salud y qué se puede hacer. O sea, de nosotros depende que realmente cambien esos resultados. ¿Qué vamos a hacer desde nuestro propio lugar, con nuestra familia, con nuestra escuela, con las personas que conocemos? ¿Qué vamos a hacer desde aquí para que en lugar de que siga aumentando alguna enfermedad, pues prácticamente que disminuya, pero si no se hace algo en este momento, pues sí va a estar complicado. Entonces, un indicador de salud nos va a ayudar más que nada al diseño de las estrategias adecuadas y para su aplicación y que ellas también tienen que ser evaluadas para ver si están funcionando correctamente. Por lo tanto, en cuanto a las referencias que yo utilicé, pues prácticamente que se las dejo, dejando como reflexión el hecho de que esta información acerca de los indicadores es básica para todo profesional de la salud. Si no conocemos cómo está nuestro país en cuanto a números, no sabremos qué es lo que vamos a poder realizar o qué medidas o decisiones debemos de tomar. Pues muchísimas gracias por su atención.